Hola, hoy día sí quiero tocar un tema un poco, yo diría bastante sensible, y tiene que ver con los niños que son explotados, pero cómo Dios oye el clamor de esos niños. Bueno, el domingo por la noche regresaba a casa con mi esposa y con mi hijo, y al llegar a un cruce de dos avenidas importantes, vimos a un niño no más de 3 años, tomado en la mano de una mujer, quien lo llevaba entre los autos pidiendo dinero. No es la primera vez que lo veo, es la primera vez que veo a esa mujer. A veces está con un bebé, a veces está con un niño. Un poco más adelante vimos a una niña aproximadamente, yo diría, 5 años. Ella sí estaba sola, caminaba entre los vehículos pidiendo ayuda económica. Bueno, esta escena no es aislada, la vemos repetirse en muchos puntos de nuestra ciudad. Niños y niñas expuestos hasta altas horas de la noche. Yo he visto hasta la 1 de la mañana, niñas solitas, acercándose a los autos para mendigar o vender algún dulce. Muchos de ellos, como les decía, solos. O de repente alguien de lejos los estaba observando. Bueno, estos son niños explotados por quienes debían protegerlos. La pregunta es inevitable. ¿Estamos mirando esta realidad con indiferencia o lo miramos con los ojos de Dios? Esta es una realidad que no podemos pues ignorar. Y hay un versículo en la Biblia que me impulsa a transmitir este mensaje. Y se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 31, verso 8, y dice: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Bueno, mi oración es pues que este mensaje despierte en todos nosotros, los que leen, escuchan, los que siguen estos videos, una mayor sensibilidad para que levantemos nuestra voz, pero también tomemos acción. Quiero comenzar afirmando algo que es fundamental. Todo niño tiene un valor inmenso para Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 36 al 36, leemos: después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron, porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y dijo: el que quiera ser el primero debe tomar el último lugar y servir a los demás. Entonces tomó un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre un niño como este, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino también al Padre que me envió. Bueno, detengámonos en esa frase: y tomando un niño lo puso en medio de ellos y lo tomó en sus brazos. ¿Qué estaba ocurriendo antes? Un poquito para ver el contexto. Los discípulos discutían sobre quién era el más grande. Sus pensamientos pues giraban en torno a un poder, a una jerarquía, a un reconocimiento, una autoridad. Pero Jesús corrige radicalmente su concepto de grandeza al decirle: el que quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el servidor de todos. La pregunta es: ¿por qué toma un niño? Bueno, en el siglo I, en los inicios, los niños no tenían pues un estatus social, no tenían derechos legales y propios, y dependían como hoy completamente de los adultos, pero no eran considerados importantes. Jesús no usa al niño como un ejemplo, llamemos ilustrativo, sino como una declaración viva. Al ponerlo en medio de ellos, coloca en el centro a quienes la sociedad ignora. Importante, ¿no? No solo eso, sino también que el niño es importante para el reino de Dios y confronta directamente el orgullo de sus discípulos. Además, me encanta, Jesús lo tomó en sus brazos. ¿Cuántas veces hemos abrazado a nuestros hijos o a nuestro nieto? En una sociedad que no valora a los niños, Jesús lo dignificó. Para él un niño no es pues un recurso económico, no es una carga y no es un ser invisible. Por eso debemos levantar nuestra voz. Y la Biblia contiene una advertencia espiritual muy fuerte contra el abuso infantil. Jesús dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 6, y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería
que se le colgara al cuello una piedra de molino. Bueno, pues Dios toma muy en serio el daño causado a un niño. Porque todos los niños, estos niños que están en la calle, están expuestos y vulnerables, enfrentan graves riesgos físicos, accidentes de tránsito. Yo he visto a un niño una vez ser atropellado. Desnutrición, vemos en qué condiciones se encuentran. Enfermedades, agotamiento, ahora bajo el sol, pero también abuso. Riesgos emocionales y espirituales. ¿Por qué? Porque con el interior se forma pues un miedo constante, ¿no? Incluso puede llegarse a normalizar el abuso. El niño pierde su identidad, pierde esperanza, puede crear en él resentimientos, heridas muy profundas. Pero también existen los riesgos sociales. ¿Por qué? Porque los niños que están en la calle no estudian, están expuestos a drogas. Hoy día mismo vi a un niño aspirando terocal de una bolsa, a la delincuencia, incluso a la trata de personas. Y se repite ese ciclo de pobreza y de violencia que hoy vivimos. Bueno, la explotación infantil pues destruye el propósito de Dios para la vida de los niños. Y uno de los aspectos más dolorosos es cuando esta explotación proviene de los propios padres, que o bien los ponen en la calle o bien los alquilan para que los pongan en la calle. La pobreza es una realidad, nadie es ajeno, yo no soy ciego a la pobreza, pero la pobreza pues no justifica ese abuso. La necesidad no anula la responsabilidad, porque el amor nunca explota. Ser padre o madre no da derecho a usar al hijo como un medio de ingreso. La responsabilidad de los padres, nosotros los padres, es proveer y proteger, no explotar. La palabra de Dios es clara. En el libro de Isaías, capítulo 1, verso 17, que se nos exhorta: aprended a hacer el bien, buscar la justicia, socorred al oprimido. Bueno, pues la fe cristiana, tu fe y mi fe, no puede ser indiferente. No puede encubrir la injusticia, porque por amor estamos llamados a proteger a los débiles. Entonces, ¿qué podemos hacer? No solo pues orar por protección, sino hay que orar para que Dios nos dé sabiduría para saber cómo actuar, para que Dios dé oportunidades de una ayuda real. Evita frases como, así es la vida, al menos están trabajando. Problemas de sus padres, de su familia. ¿Por qué me voy a meter yo? No debemos fomentar pues la mendicidad infantil. Si queremos ayudar, canalicemos nuestra ayuda a programas de apoyo, que existen programas de apoyo, de alimentación, de educación, o iniciativas responsables como hogares de acogida y ministerios en las iglesias que protegen a los niños mientras sus padres trabajan, como el caso de mi iglesia. Se apoya un hogar justamente de niños que sus padres trabajan y la mayoría son migrantes. Y esos niños reciben educación, alimento, protección, cuidados. También debemos entender que denunciar cuando es necesario no es falta de amor, es protección. La palabra de Dios es contundente en el libro de Proverbios, capítulo 24, 11, 12. Dice: rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, no lo sabíamos. Porque Dios conoce cada corazón y Él ve. El que cuida tu alma sabe que tú sí lo sabías. Fuerte, ¿no? Por algo está escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la palabra directamente que habla en nuestras vidas. Bueno, en el Perú, el país donde yo vivo, la explotación infantil es un delito. Obligar a un niño a mendigar o trabajar en la calle se llama explotación, incluso cuando quien lo hace es el padre o la madre. Una vez yo hice una denuncia y me dijeron, señor, lo podemos llevar a un albergue, pero mañana vienen sus padres y se lo vuelven a llevar. Y nuevamente se repite el ciclo. ¿Qué está pasando? Nos faltan leyes que protejan al niño. Esperemos que en las próximas elecciones nuestros congresistas, quien salga, pues luche,
porque hay personas que sí lo están haciendo desde la autoridad. Pero nosotros también tenemos que alzar nuestra voz y también tenemos que dar ideas, participar, levantar nuestra voz. Puede también mendigar en las calles, poner a los niños, tipificarse, perdón, como trata de personas, explotación laboral infantil o mendicidad forzada. Y según he visto, las penas son entre 15 a 25 años de prisión. Bueno, existen instituciones donde se puede denunciar, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero yo les digo, como cristianos que honramos a Dios, también sabemos respetar la ley. Y la iglesia debe ser un refugio, un lugar de protección y también de apoyo para las familias vulnerables, pero también un agente de restauración. Como dice el libro de Santiago, capítulo 2, verso 17, la fe sin obras es muerte. Por eso hoy afirmo con convicción, Dios escucha el llanto del niño explotado. Él ve lo que muchos no ven. Él juzga la injusticia, pero nosotros somos los llamados a actuar. ¿Qué vas a hacer tú a partir del día de hoy? Piénsalo y que Dios te bendiga y te dé sabiduría.